Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del juego Sonic 3D. El primer juego de Sonic en 3D. Bueno, esto más bien sería a modo de pregunta. ¿El primer juego de Sonic en 3D? Vamos a hablar sobre la historia del juego, su jugabilidad y las diferencias entre las versiones de Genesis y Saturn, para finalmente dar una opinión personal sobre si este juego vale o no la pena. Comencemos con el video. Corría el año 1996 y ya se comenzaban a ver los primeros proyectos de juegos en 3D. Luego de varios juegos de Sonic en 2D, las críticas comenzaron a aparecer. Se decía que los juegos eran todos iguales y que entrega tras entrega no se innovaba en nada, que hacía falta un cambio. Sega tomó cartas en el asunto y encargó al estudio Traveler's Tales un nuevo juego de Sonic, el cual tendría fecha de salida para las navidades de ese año. Sonic 3D Blast, el nombre que finalmente tuvo el juego, no era un juego en 3D, sino un juego con vista isométrica, aunque esto suponía un cambio enorme en la jugabilidad a lo que venían siendo los juegos del Erizo Azul. Paralelamente, Sonic X-treme estaba siendo desarrollado para la consola de 32 bits de Sega, la Saturn, pero el juego estaba presentando muchísimos problemas y terminó siendo cancelado luego de ser mostrado en la Feria de 3 de 1996. Para llenar este hueco, Sega tomó la decisión de hacer un port de Genesis para Saturn y se puso a trabajar en tiempo récord para que este estuviera listo a la par de la versión 16 bits. Y cuando digo tiempo récord, es literal, el juego tomó solo 7 semanas de desarrollo. Finalmente, Sonic 3D salió a la venta para las navidades de 1996, tanto para Sega Genesis como para Sega Saturn. La historia transcurre en la isla de los Flickies, llamada así por las aves que habitan en ese lugar. Los Flickies no se inventaron para este juego, sino que pertenecen a un juego arcade de Sega del año 1984 llamado Flicky. Los Flickies tienen un poder místico inmenso y pueden viajar a otras dimensiones a través de anillos gigantes. El Dr. Robotnik descubre estas aves y las transforma en robots para utilizarlos en busca de las Chaos Emeralds. Sonic visita la isla, pero en vez de encontrar a las aves, se encuentra con estos robots. Sonic deberá rescatar a estas aves destruyendo los robots para así liberarlas y derrotar una vez más a Robotnik. Como mencioné anteriormente, el juego se ve en vista isométrica y se aleja de los juegos anteriores de la saga. El juego consiste en rescatar a todos los Flickies del nivel. Para hacer esto, deberemos destruir los robots donde están encerrados y llevarlos a través de anillos largos para poder avanzar. Al momento de salvar un Flicky, estos nos seguirán en fila, pero si recibimos daño, estos se esparcirán y debemos recolectarlos nuevamente. El juego está compuesto por 8 zonas, cada una de las cuales se divide en 3 actos, a excepción de la última, que solo contiene la batalla final y a la cual solo se accede si conseguimos las 7 Chaos Emeralds. Para obtener las Chaos Emeralds, deberemos juntar 50 anillos y encontrar a Tails o Knuckles que están ocultos en los niveles, los cuales nos llevarán a una fase de bonus que al completarla, nos dará como recompensa la codiciada Emerald. Las fases de bonus son diferentes dependiendo de la consola en la que lo hagamos, pero de eso hablaremos más adelante. En cuanto al control de Sonic, este cambia respecto a versiones anteriores. Algunos jugadores se quejaron de que el personaje se desliza más de lo habitual haciéndolo impreciso. Y a ver, esto no es que no exista, pero no es algo que vaya a ser molesto una vez que te acostumbras al nuevo control de personaje. Pero eso sí, toma su tiempo agarrarle la mano. Debido al aspecto isométrico del juego, el Spin Attack se realiza mediante un botón. Con respecto a la parte de plataformas, a veces la vista isométrica puede jugarnos una mala pasada al calcular un salto. Quizá se eche en falta un control analógico para manejar a Sonic de forma más precisa. Esto en Saturn era posible, pero para eso había que hacerse con el control 3D para la consola. La jugabilidad, el diseño de los escenarios y de los enemigos es exactamente el mismo en ambas versiones, pero veamos las diferencias. El juego muestra todos los personajes y fondos pre-renderizados al estilo de Donkey Kong Country. La versión de Genesis, que es la original, se ve muy bien para una consola de 16 bits.
Con respecto a la versión de Saturn, esta es muy superior en todo sentido gráficamente hablando. Las texturas se ven mejor, agrega efectos climáticos en algunas zonas y los colores se ven mucho más nítidos. A ver, igual esto era una obviedad que acá iba a resultar beneficiada a la Saturn. Recordemos que era una consola de 32 bits. La versión de Saturn muestra un mapa de la isla antes de cada nivel y otro mapa al pausar el juego. La fase de bonus es muy distinta en ambas versiones. Las de Genesis son muy feas y simples. Vamos, una porquería. Pero en la versión de Saturn se ven impresionantes, con un 3D real, tanto en el personaje como en la pista. Tienen el estilo de la fase de bonus de Sonic 2, y la verdad son muy divertidas. Mejores en todo sentido que las de Genesis. Como dije, gráficamente la versión de Saturn es superior. Ahora bien, es mejor comparada con Genesis, pero como juego de Saturn deja mucho que desear para ser el primer juego de Sonic en la consola. Este es un juego que no explota en lo más mínimo las capacidades de la consola. Para Saturn es un port pobre, sacado a las apuradas y que luce más como un juego de 16 bits. Ambos juegos tienen su propia intro. Veamos primero la de Genesis. Fa, qué intro, Recuerdo que cuando la vi por primera vez no podía creer que la querida Genesis pudiera proyectar semejante intro. Toda una hazaña técnica al estilo de consolas más poderosas. Impresionante. Veamos ahora la de Saturn. La versión de Saturn está bien, pero la verdad no sorprende. La versión de Genesis agrega unas pantallas estáticas donde nos muestra la historia del juego, cosa que no pasa en Saturn, y luego de la intro nos manda directamente al juego. Podrían haber hecho otro video contando lo visto en la versión de Genesis. Con respecto a la música, las dos versiones tienen compositores distintos. La de Genesis fue compuesta por John Senue y la de Saturn por Richard Jacques. Acá mi opinión es subjetiva. Yo jugué la versión de Genesis y la verdad adoro su música. Escuchen un poco la música del primer nivel. Es hermosa, un poema. La versión de Saturn no es mala, no podría decir eso, pero es diferente, como que parece sacada de otro juego. Quizás a aquellos que hayan jugado esta versión les parezca mejor su música, no lo sé. Yo amo la música de la versión de Genesis.
Varios de sus temas fueron reusados para otros juegos de Sonic, como por ejemplo en Sonic Adventure. Con respecto a los sonidos, en Saturn se nota la calidad que le da el CD y es muy superior a Genesis en este sentido. Antes de dar mi veredicto, si llegaron hasta acá les voy a pedir un favor enorme. Si me regalan su like y se suscriben a mi canal, la verdad me harían un favor pero muy grande y es gratis, no cuesta nada. Y ahora sí, las conclusiones. Como juego de Sonic, no cumple con todos los requisitos que se venían viendo en la saga, y fundamentalmente con uno de ellos, la velocidad. No es que sea lento, hay algunas partes que el personaje va rápido, pero no logra lo visto en anteriores entregas, no hay mucho espacio para lograr una alta velocidad. Pero esto no significa lo negativo. El juego no es perfecto, pero fue innovador para la saga y la exploración le sienta muy bien, así que no puedo decir que sea un mal juego. Es más, la prensa especializada recibió muy bien el juego en su momento. Para mí, el juego también me parece bueno, yo lo disfruté mucho en su momento. Lo volví a jugar años después para completarlo al 100% y la verdad nuevamente lo disfruté. Así que, si no lo jugaron, les recomiendo que le den una oportunidad. Con respecto a qué versión jugar, pese a no explotar las capacidades de la consola, recomiendo la versión de Saturn, sea en la consola o de forma emulada. Ahora, si no pueden en la versión de Saturn, ya que es difícil conseguir esa consola o incluso emularla, la versión de Genesis se deja jugar muy bien. Bueno, esto fue el Sonic 3D Blast y espero que les haya gustado. Chao.